Estamos al día martes 7 de enero del año 2020. Vamos a las noticias ocurridas durante las últimas horas. Tenemos hechos nacionales e internacionales. Celida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl. Como siempre, un gusto llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas. Muchas gracias de antemano por su preferencia. Vamos de inmediato con nuestros titulares para esta emisión. Se instala la audiencia en el caso Saqueo Público, en el que se vinculan en actos de corrupción al expresidente Mauricio Funes y varios exfuncionarios de su gobierno. Le tenemos todos los detalles. La corporación policial sufrió la primer baja del año. Un agente fue atacado a tiros cuando se conducía en su motocicleta en el departamento de La Paz. Hoy se interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República en contra de empresarios del transporte colectivo para que sean investigados por supuesta estafa al Estado. Ya le contamos. La Fiscalía presentó una demanda en contra del empresario Miguel Menéndez por presunto enriquecimiento ilícito por más de 2.3 millones de dólares. En noticias internacionales, continúa la tensión en Venezuela. En medio de enfrentamientos, Juan Guaidó ingresó al Parlamento y fue juramentado como presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a iniciar esta emisión con un enlace con el periodista Luis López, que se encuentra en el centro judicial donde se instala la audiencia en el caso Saqueo Público, en el que se vinculan en actos de corrupción al expresidente Mauricio Funes y varios exfuncionarios de su gobierno. Te escuchamos, Luis, adelante con el reporte. Efectivamente, compañeros y amigos televidentes, hace algunos momentos el juez séptimo de instrucción ha dado un receso en el cual está desarrollando el caso conocido como Saqueo Público, en el que está vinculado el expresidente Mauricio Funes y otras 30 personas más. Este día, en la audiencia especial, la Fiscalía está solicitando precisamente al juez de que se acepte la declaración anticipada de uno de los testigos claves o criteriados a juicio de la Fiscalía, aunque algunos de los abogados defensores de los imputados han revelado que se trata del expresentador Jorge Hernández. Sin embargo, previo a esta audiencia logramos algunas declaraciones, tanto de la representación fiscal como de algunos jueces, como de algunos abogados defensores, y estas fueron sus declaraciones. Es un mecanismo que ya está regulado en el Código Procesal Penal. Cuando existen varios imputados ausentes, es una forma de resguardar la prueba. Llegada a la vista pública, el testigo está disponible, el testigo se presenta. Un testigo criteriado no es aquel que no se pueda ver ni mencionar. Un testigo criteriado es aquel con el cual la Fiscalía ha hecho algún entendimiento, un arreglo, y a cambio de que vaya a declarar, le va a eximir de acusarlo o de pedir unas penalidades menores. Ese es un testigo criteriado. El otro, un testigo protegido, que puede también al mismo tiempo ser protegido, es aquel que le dan una protección, bien sea nominal o visual. Pero eso se ejerce justamente el juez de la causa. El juez de la causa es el que ve si identifica o no identifica a la persona. Nulidad en todo el proceso, porque para que haga la declaración anticipada tiene que cumplir ciertos requisitos que no se han establecido. ¿Cuál es el peligro que él corre? ¿Cuál es la salud que él tiene o corre riesgo su salud? Sino que solo se ha pedido la prueba y se ha otorgado. Y se ha pedido que se suspenda la diligencia por no cumplir los requisitos de ley. También la ex primera dama y ex secretaria de Inclusión Social, Wanda Piñato, ha participado en esta audiencia especial, y ella espera defenderse, dice, y además demostrar que es inocente en estas acusaciones que hace la Fiscalía. Vamos a escuchar y también ver parte de las declaraciones que brindó esta mañana. Y mi juicio demoró demasiado, fue lleno de irregularidades, mas yo voy hasta el final. E eu não tenho dúvida de que vou poder comprovar juridicamente minha inocência. Aunque mediaticamente há setor que quer destruir todo o legado de meu trabalho, todo o trabalho que fiz com as mulheres de El Salvador. Eu espero justiça e vou pelear por isso estou aqui. Por isso estou aqui.
Yo tuve toda la oportunidad del mundo de irme de El Salvador después de las elecciones. Y ese es mi país, el país que amo, el país que quiero quedar, el país que quiero seguir trabajando. No tengo motivos para huir. Después del receso y el resto de la tarde continuará la fase de incidencias y lo que se espera es que el juez determine si aceptará la declaración anticipada o no del testigo presentado por la Fiscalía. Así el ambiente aquí en el Centro Judicial Isidro Menéndez y específicamente en esta sala donde se desarrolla la audiencia especial en el caso Saqueo Público. Hasta aquí nuestro reporte y muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Luis, y muchas gracias por compartirnos la información. Por supuesto que es un tema al que le damos seguimiento. Y seguimos en materia judicial porque la Fiscalía General de la República presentó una demanda en contra del empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, además en contra de su esposa Fátima Enríquez y 2 de sus hijas, por presunto enriquecimiento ilícito por $2.3 millones. De acuerdo al Ministerio Público, el empresario no pudo justificar el incremento patrimonial entre los años 2009 y 2011, cuando era presidente de CIFCO durante la administración de Mauricio Funes. Dentro de este periodo, la Corte Suprema de Justicia encontró 16 irregularidades, específicamente al señor José Miguel Antonio Avelar, por un monto de $2.150.311.61. Estas irregularidades comprenden depósitos en cuentas bancarias, en cuentas de ahorro, adquisición de vehículos y pagos de tarjetas de crédito. Asimismo, de acuerdo a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, se presenta la demanda en contra de su grupo familiar, comprendido a la esposa, señora Fátima Yanira Enríquez de Menéndez, a quien se le atribuyen 3 irregularidades en el rubro también de depósitos bancarios, pagos de tarjetas de crédito y pagos de préstamos, por un monto de $59.760.95 de los Estados Unidos de América. Vamos a seguir con temas que tienen que ver con la seguridad, y es que en San Juan Nonualco se reportó el asesinato de un agente policial. Los detalles en la siguiente nota. El agente José Domingo Hernández se convirtió en el primer elemento de la Policía Nacional Civil asesinado en este 2020. De acuerdo a la información de las autoridades, fue atacado cuando se dirigía en su motocicleta en el cantón Zacatillo de San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Sujetos armados que se dirigían en un vehículo lo interceptaron. Se maneja de que la víctima se conducía a bordo de una motocicleta. Posteriormente esta es interceptada por un vehículo del cual se baja un sujeto, quien le efectúa un disparo. Fue en la calle principal del cantón El Zacatillo de San Juan Nonualco. Como las investigaciones apenas inician, ahorita estamos viendo las posibles hipótesis del cometimiento, del por qué se sucedió el hecho. Ahorita el caso apenas está iniciando. Tras el ataque se montó un amplio operativo y en el kilómetro 23 de la carretera a Comalapa, en las cercanías de Olocuilta, se logró con la captura de 3 personas, entre ellas una mujer en vías de investigación. El agente se encontraba de licencia cuando fue atacado y falleció cuando era trasladado al hospital de Zacatecoluca. Un solo impacto de bala le causó la muerte. Se llama José Domingo Hernández, de 31 años de edad. Es un solo aquí en el tórax, en el esternón, con orificio de salida en la espalda, en la área lumbar. El agente Hernández estaba destacado en la delegación de Sensuntepeque, Cabañas. Con imágenes de José Delgado, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Vamos a revisar ahora qué dicen las estadísticas de las autoridades. Cuadro comparativo del asesinato de elementos de la corporación policial durante los últimos 3 años. Ya lamentablemente observamos que ya 2020 reporta la primera baja de un elemento de la Policía Nacional Civil, mientras que el año anterior, que recién culminó 2019, se reportaron 27 asesinatos de agentes policiales, y el año antepasado, es decir, en 2018,
fueron 32 las bajas de la corporación policial. Así parte de los datos que dan a conocer las autoridades sobre el accionar de los grupos delincuenciales en contra de los elementos de seguridad. En otra información, el diputado por el partido Arena, David Reyes, presentó un aviso a la Fiscalía General de la República para que investigue una supuesta estafa al Estado por parte de empresarios del transporte público al recibir el subsidio por unidad y no prestar el servicio de movilidad a la población. En los últimos meses, el gobierno ha suspendido el subsidio a varias rutas al descubrir que las unidades cobraban este beneficio a pesar de tener los autobuses guardados. Entrega en promedio 50 millones de dólares en concepto de subsidio. Una buena cantidad. Pero lo más grave de esto es que a pesar de que se entregan 50 millones de dólares, no se está percibiendo una mejor atención en el servicio a la población. Y eso creo yo que es lo más importante de esta situación. Ojalá que esta investigación sirva para presionar también a los empresarios del transporte público a que le ofrezcan condiciones dignas, trato digno a la gente, que ustedes lo reportan todos los días, la cantidad de accidentes, la cantidad de motoristas que están conduciendo en condiciones no aptas. Y seguimos con más de ese tema porque el estudio a las reformas a la ley transitoria para la entrega de la compensación económica de las tarifas del transporte colectivo de pasajeros será en el seno de la Comisión de Obras Públicas. El expediente se encontraba en la Comisión de Hacienda luego de que en la última plenaria de 2019 se aprobó una prórroga para la entrega del subsidio hasta el 30 de junio de este año. Para dar el subsidio había que ponerle condiciones. La Junta Directiva tomó a bien mandarlo a la Comisión de Hacienda porque era la que tenía la potestad de prorrogar el subsidio. Sin embargo, esta reforma para nosotros era necesario y regresó a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Pero para hablar de reformas de transporte ya no le corresponde a la Comisión. Y en temas relacionados, un control dirigido al sector transporte fue colocado sobre la calle Antigua San Marcos. En el lugar se realizaron diferentes pruebas a los conductores para descartar que estén bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de algún tipo de droga. También algunos fueron infraccionados con una esquela por diferentes faltas. Control antidoping dirigido al transporte colectivo. Lo que nosotros buscamos es aquellos conductores que manejen bajo efectos de bebidas alcohólicas o bajo efectos de drogas como la cocaína y marihuana. Para ello estamos realizando 3 tipos de pruebas para ver si alguno de ellos ha consumido algún tipo de sustancia y ser sorprendido por conducción peligrosa. Aparte del antidoping que tenemos, pues también se les observa otro tipo de falta, en este caso de los documentos que no los andan completos y otras faltas, por ejemplo, las características de las unidades, si constan con las de la tarjeta de circulación y pues si no, pues hay que infraccionarlos. ¿Cuáles son los tipos de infracción que han amonestado en esta mañana? Por el momento es por la falta de documentos, en este caso de tarjetas de circulación o licencia. Vamos a revisar ahora los datos. ¿Qué dicen las estadísticas referente a los accidentes de tránsito? ¿Cómo ha iniciado este 2020 a comparación de 2019? A la fecha, por ejemplo, se contabilizan 281 accidentes, mientras que el año pasado eran 273, un leve incremento. En el caso de lesionados, este año van 163 y el año anterior 131, hay aumento también. En el caso de los fallecidos, la cifra es igual. 17 fallecidos se reportaban en los primeros 7 días del año 2019 y en estos primeros 7 días del año 2020 también se reportan 17 fallecidos producto de los accidentes de tránsito. Con esta información vamos a hacer una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. Enseguida regresamos. Volvemos.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. De acuerdo con el Ministerio de Educación, todo está ya listo para iniciar las clases en los centros escolares. Recordemos que, según lo proyectado por el Ministerio de Educación, las clases inician el 20 de enero. Este año el Ministerio de Educación invirtió alrededor de $42 millones para la entrega de paquetes escolares que se estarán dando a los estudiantes a mediados de febrero, junto con el primer uniforme y par de zapatos. Hemos hecho una modificación en el proceso de adjudicación del paquete escolar. Esto lo hemos hecho en conjunto con CONAMIPE, con el Laboratorio de Calidad del Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda. Esto nos ha permitido beneficiar a más microempresarios que el año pasado y a más pequeños empresarios. Durante este periodo vacacional, sostiene la titular que se ha trabajado con el grupo de reacción inmediata en la reparación de las escuelas para que los menores puedan recibir sus clases el 20 de enero. La inversión asciende a $28 millones. Lo único que nos queda pendiente, que lo vamos a seguir trabajando, son el tema de las fosas sépticas y los muros perimetrales que sufrieron algún daño, pero esos son casos aislados, son pocos y ya se está trabajando en ello. Todo el trabajo de infraestructura que nosotros estamos haciendo y que vamos a hacer permiten que tanto el docente como el niño se sienta a gusto, se sienta contento, aprendiendo y enseñando. Paralelo a las mejoras en infraestructura, se trabaja en prevención y deportes para mejorar la calidad de la educación. Además, planes de seguridad con la Policía Nacional Civil. Este es un informe de Marcela Rivera. Y seguimos hablando de temas educativos, y es como parte de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Agencia de Cooperación de Corea, 50 docentes de escuelas de educación especial recibirán formación especializada para la atención de estudiantes con algún tipo de discapacidad. En el país hay 30 escuelas de educación especial con una población de más de 2.000 alumnos, quienes se beneficiarán con el fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes. Sabemos que es una gran deuda que el país tiene y que debemos prepararnos. Necesitamos personal formado, necesitamos espacios como los que COICA nos está facilitando, que son espacios, como ustedes saben, que no son cualquier espacio, son espacios especializados, pensados de determinada manera. Y en ese sentido, agradecemos de veras profundamente la cooperación coreana por su acompañamiento. Y en la sección Olores y Sabores Hechos, el periodista Enrique López nos presenta La Vizcaya, una excelente opción de comida rápida con un toque europeo. La Vizcaya es una provincia en España donde nació el apellido de nosotras, el apellido Carranza. Ahí fue donde nosotros empezamos ya como a adoptar eso y a sentirnos como parte ya de la Vizcaya, pero de la Vizcaya nuestro negocio. Como era un food truck, entonces es como comida rápida, pero con un toque de que sea gourmet. Entonces por eso nosotros pensamos primero en los paninis y la idea era como a todo el mundo le gusta la hamburguesa. Entonces tenemos que tropicalizar una hamburguesa al estilo de allá. Entonces pensamos en lo italiano. El pan artesanal lleva aderezo de pesto, lechuga, tomate, queso mozzarella, las 4 onzas de carne, cebolla caramelizada y los aderezos. Hemos agregado lo que cambian son los diferentes tipos de carne, el panini de pollo, el panini de res y la porchetta, que es el panini de lomo de cerdo, el vegetariano. Y de ahí tenemos también uno vegetariano, porque hay muchas personas que pues ahora veganos, veganos y vegetarianos.
Desde un principio tuvimos mucha aceptación de las personas que les gustaba nuestra comida, como nosotros la habíamos tropicalizado. Y igual nos preguntaban como, ¿y qué es el pesto? ¿Y qué es eso? Porque no lo conocen. Nosotras nos fuimos a Chalatenango a trabajar en un proyecto de un restaurante de un tío de nosotras y conocimos un montón de personas que le comentábamos que nosotros tenemos un food truck. Entonces ellos nos dijeron, vayan a las fiestas patronales, les va a ir súper bien. Como nosotros andamos en eventos, así fue de que nos aventuramos y salimos de la zona de confort de San Salvador y dijimos, bueno, vamos a probar allá. Y gracias a eso, pues se dio la oportunidad de venirnos a poner un local acá. Y así es como nosotros hemos ido creciendo. Ya salimos del food truck y ya estamos en un local. Y primero Dios, vamos a seguir con nuestro siguiente proyecto, es tener un local en San Salvador y que este local crezca acá y se vuelva un restaurante. Las denuncias de la población se las presentamos en nuestra sección Hechos en tu comunidad. Iniciamos. Luego de denunciar el mal estado en el que se encontraban las calles de la colonia Alcaine en San Marcos, la municipalidad desplegó una cuadrilla de empleados para ejecutar trabajos de bacheo. Eran decenas de huecos los que habían minado la arteria, siendo la principal causa de los daños en los vehículos. Acciones como esta también han sido implementadas en otras colonias. Continúa sin tapadera una alcantarilla ubicada en el kilómetro 3 de la calle que de San Jacinto conecta con San Marcos. Al parecer, hace varios meses personas que se dedican a comercializar hierro hurtaron la estructura y desde entonces no ha sido reparada. A esta hora, el personal de la Alcaldía de San Salvador trabaja en un plan de recarpeteo en varias calles de la colonia La Rábida. En el lugar, se espera reparar al menos 800 metros de calles que se encuentran deteriorados. Entre las arterias intervenidas está la 33 Avenida Calle Oriente. La municipalidad ha invertido cerca de $33,000 en proyectos como este. Denuncie los problemas de su comunidad marcando al número 2560-1240. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y ahora es momento de conocer lo más destacado en el ámbito deportivo. Y ya está con nosotros Zuli Rodríguez, que nos trae toda la información. Bienvenida, Zuli. Muchísimas gracias, Elida. Buenas tardes, Raúl. Y buenas tardes, amigos televidentes. Un placer total saludarlos a través de la pantalla de Canal 12. Vamos a arrancar con todo lo de los deportes. Vamos a hablar acerca del equipo del Santa Tecla, que se está preparando para el próximo torneo Clausura 2020, en el que pretenden ser los primeros de la tabla y lograr de la mano de Osvaldo Pichi Escudero, lo mismo que en el 2015, un título nacional. Los periquitos quieren mejorar su desempeño y con plantel a renovar, el Pichi Escudero tiene un reto bastante fuerte para este próximo año e intentará lograr levantar al equipo que en el pasado torneo llegó a semifinales, en el que fueron eliminados por Club Deportivo FAS. Pero el Santa Tecla no solo ha cambiado en su plantilla y cuerpo técnico, sino también su presidencia. Y esta mañana, antes del entrenamiento, el equipo fue visitado por su nuevo presidente, Eduardo Amaya, quien llegó a su plantel en sustitución de Guillermo Figueroa. El nuevo presidente habló de la situación del equipo, tanto deportiva como económica. Escuchemos. Es un déficit, realmente es la cifra, yo lo mencionaba ayer en un medio televisivo, es bien simple leer la cifra ronda más o menos los $350,000, que al final es bien simple de leer. Yo desde la óptica financiera lo leo bien fácil. 2018, el club clasifica 2 finales, cada final representa aproximadamente unos $350,000 de ingresos por final, que se divide entre 2 equipos, son $175,000. El club participa en 2 finales, son $350,000. El 2019, pues lastimosamente los resultados futbolísticos no nos siguieron. Y Rodolfo Zelaya ha finiquitado este lunes su contrato con el equipo de Los Ángeles FC de la MLS y a mediados de esta semana viajará a México para sellar su traspaso al Celaya de la Liga de Ascenso de México, según confirmó el periódico El Gráfico en la edición de este día. Esta no sería la primera ocasión en la que el delantero estaría en fútbol mexicano, ya que en el 2009 el atacante cuscatleco se fue a las filas del León, que en ese momento estaba en la segunda categoría. El delantero cuscatleco aún le quedaba un año de relación laboral con el equipo angelino, pero consideró que lo mejor era salir debido a que no tuvo actividad con el equipo estadounidense.
Y el torneo Clausura 2020 ya tiene su programación. Una manera muy curiosa va a iniciar el actual campeón Alianza FC. Veamos. Ya está lista la programación del torneo Clausura 2020, en la que el campeón nacional iniciará como visita y no como local, como es costumbre. Alianza FC, actual monarca, jugará contra el Isidro Metapán y el subcampeón FAS enfrentará al Municipal Limeño en la jornada inaugural que ha sido programada para el sábado 18 y domingo 19 de enero. El motivo principal del cambio es la remodelación de la cancha del Estadio Cuscatlán, por lo que los albos tendrán que iniciar de visita en la cancha del Estadio Jorge Suárez Landaverde del Isidro Metapán. Como lo decíamos, FAS visitará el Estadio Ramón Flores Berríos para enfrentar al Limeño, mientras que Club Deportivo Águila también será visitante en la primera fecha del Clausura y visitará al AD Chalatenango. El Sonsonate recibirá en el Ana Mercedes Campos al vencedor y el Once Deportivo se enfrentará al Independiente de San Vicente. Por su lado, el Jocoro jugará en Las Delicias contra el Santa Tecla, que ha renovado todos los aspectos del equipo, tanto plantilla, cuerpo técnico y directiva. En el fútbol internacional, Lionel Messi y Luis Suárez se convirtieron en los Reyes Magos. El primer equipo del Barcelona regaló a sus aficionados un entrenamiento a puertas abiertas, que por primera vez tuvo lugar en el estadio Johan Cruyff. Los aficionados disfrutaron de un entrenamiento que concluyó con un partido de 7 versus 7 en espacio reducido. Ahí se reunieron 5.668 espectadores en una instalación con capacidad para 6.000, es decir, estaba prácticamente reventado. Cada uno debió abonar 3 euros para ingresar a la recaudación. Fue destinada a beneficio del Hospital Sant Joan de Déu. Los jugadores del primer equipo se sacaron selfies, firmaron camisetas, regalaron balones y hablaron a distancia con un niño ingresado en un hospital mediante el robot Paul, que se encontraba al pie del campo. Y esto ha sido todo en los deportes. Bastante información deportiva, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros seguimos con más información y es que vamos a ver qué es lo que va a pasar con el clima durante las próximas horas. Nos estamos enlazando con el meteorólogo Saúl de la O. Muy buenas tardes, Saúl, adelante con el informe. El pronóstico del tiempo para este día martes es el siguiente. Hoy lo que estamos observando es flujo zonal de componente este durante la mañana y combinación de circulaciones anticiclónicas ubicadas cerca de Yucatán. Estaban orientando una cuña anticiclónica hacia Guatemala, Honduras y El Salvador, generando vientos noreste. Pero aquí cerca de Texas se observa otro nuevo anticiclón que hoy por la noche estaría incursionando sobre el área nuestra con la cuña anticiclónica, modificando la velocidad de los vientos, ya que tendremos la continuidad de vientos nortes en todo el territorio nacional con velocidad promedio de 20 a 30 kilómetros por hora y ráfagas de 40 a 60 en zonas altas y montañosas. Las temperaturas para esta tarde en la zona oriental siempre se mantienen cálidas con valores cercanos a los 35 grados centígrados, zonas costeras 30 y los valles interiores entre los 28 y 31 grados centígrados. Mientras por la noche las temperaturas van a estar un poco frescas, sobre todo en zonas altas y montañosas, con valores entre los 8 y 10 grados centígrados y en los valles interiores entre los 17 y 19 grados. Estas son las condiciones atmosféricas para este día martes. Importante información sobre cómo estará el clima para las próximas horas. Vamos a un corte, regresamos. En más información, vamos de inmediato hasta la Asamblea Legislativa. Ahí se encuentra la periodista Tatiana Funes, quien ha dado cobertura a la actividad de las comisiones y hay importante debate en la Comisión de Reformas Electorales de cara a los comicios del año 2021. Adelante, Tatiana. Así es, muy buenas tardes. Este día en el seno de la Comisión de Reformas Electorales, el diputado no partidario Leonardo Bonilla propuso una reforma con la cual pretende eliminar la recolección de firmas para aquellos candidatos no partidarios que busquen una reelección en el Congreso, y específicamente sería en el supuesto que él buscara un segundo periodo como diputado en la Asamblea Legislativa. Que si busco una reelección, yo que soy el único diputado no partidario por el momento, voy a empezar a recoger las firmas y voy a poner en dificultad a aquellas personas que también intenten ser aspirantes a candidatos no partidarios
de que cuando una persona me ha dado su firma de respaldo ya no podrá respaldar a otro ciudadano no partidario. Y en ese sentido, creo que por el ánimo de permitir que otras personas participen, no quisiera verme en esta situación. Uno. Y dos, hay que fundamentarlo también constitucionalmente. A pesar de que esta iniciativa cuenta con el respaldo del presidente del Congreso, las otras fracciones han decidido no dar sus votos para la propuesta por considerarla injusta y que no da o garantiza igualdad de condiciones para aquellos candidatos que se reelijan en un segundo periodo dentro de la Asamblea Legislativa y los nuevos candidatos a diputados no partidarios. Alegan de que ellos deben someterse a elecciones internas dentro de sus partidos políticos y es por ello que es necesario legitimizar las candidaturas independientes mediante la recolección de firmas. Esta iniciativa me parece que obviamente tiene lógica y tal como lo explican los considerandos y la misma pieza de correspondencia, nosotros no le vemos problema alguno. No vas a tener los votos, no de parte de nuestro partido. Perdona que haga alusión directa a tu nombre. Tú ya eres diputado propietario, no partidario. Y a quienes no nos gusta la existencia de los diputados no partidarios, la única esperanza es que esta sala de lo constitucional revierta. Es un diputado que nace de una aberración jurídica. Totalmente. ¿Qué pasa con nosotros, los diputados y diputadas que pertenecemos a partidos políticos? ¿Por qué no se nos da entonces el mismo derecho que si somos diputados y diputadas actuales no tenemos que pasar por las internas? Además, la comisión también emitió un dictamen favorable para sancionar a las alcaldías que no envíen la información requerida para depurar el padrón electoral en un máximo de 30 días plazo. Estas alcaldías tendrían una sanción de al menos $300 por no enviar las partidas de defunción. Enfocado a ir actualizando de manera permanente, también el tema de los plazos que tienen los funcionarios que están obligados de informar tanto las defunciones como las sentencias para llevar a cabo esta actualización y también el monto de la infracción. La obligación es remitir la información de manera mensual. Otro de los puntos que aún está pendiente dentro de esta comisión es el voto en el exterior, el cual continuará en discusión la próxima semana y se ha solicitado la presencia del Ministerio de Hacienda, así como también de la Canciller de la República. Así la información que tengo para compartir con todos ustedes y de esta manera regreso la señal a los estudios. Feliz tarde. Buenas tardes, gracias Tatiana por tu información desde la Asamblea Legislativa. Y en más temas, el estudio del anteproyecto de ley de protección de datos continúa en la Comisión de Economía. Este día recibieron al viceministro de Economía, Miguel Ángel Corleto, y al superintendente de Competencia, Gerardo Enríquez, quienes brindaron su opinión sobre el proyecto de ley, el cual busca, entre otras cosas, crear un ente que garantice la protección de datos en la red y que deberá tener autonomía, independencia, robustez tecnológica y capacidad instalada. El punto crucial va a ser cuál es la autoridad competente para proteger los datos personales de los salvadoreños. Y la mayoría está pensando en crear una nueva institución que se encargue exclusivamente de la protección de datos personales. Es de alta importancia para los ciudadanos, la ciudadana, en materia de datos personales y ya creo que hay suficientes elementos de experiencia en el país de lo que ha ocurrido con el manejo arbitrario de datos personales como para asegurarnos de que haya una buena ley. Gracias por continuar con nosotros. Hay información de carácter internacional y es que continúa la tensión en Venezuela. En medio de los enfrentamientos, Juan Guaidó ingresó al Parlamento y fue juramentado como presidente de la Asamblea Nacional. La periodista Carolina Alcaide de La Voz de América nos amplía los detalles.
Tras enfrentarse a la Guardia Nacional Bolivariana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, junto con el resto de los parlamentarios de oposición, lograron ingresar al Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano, en el centro de Caracas, que se encontraba cercado por los cuerpos de seguridad del Estado, impidiéndoles el ingreso a el Parlamento. Entre tanto, el legislador Luis Parra, quien se juramentó el pasado domingo como presidente de la Asamblea Nacional reconocida por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, inició la sesión sin contar con el quórum reglamentario, sin la presencia de la mayoría de los diputados de oposición que ingresaron luego de que la junta directiva encabezada por Parra se retiraran de ese recinto. Hay que destacar que durante toda la mañana se registraron enfrentamientos contra los parlamentarios, también agredieron a los medios de comunicación, representantes de la prensa que se encontraban tratando de darle cobertura a esta situación, esto por parte de civiles armados. Al menos 4 parlamentarias también resultaron heridas en estos hechos. Desde Caracas les informa Carolina Alcalde, Voz de América. Muchas gracias por la información, Carolina. Buenas tardes. Seguimos el recorrido internacional. Más de 50 centroamericanos han sido retornados a Guatemala como parte del acuerdo de cooperación de asilo firmado con Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría no continúa el proceso. Mes y medio ha transcurrido desde que cobró vigencia el Acuerdo de Cooperación de Asilo, ACA, entre Estados Unidos y Guatemala, y suman más de 50 hondureños y salvadoreños que han sido retornados para continuar su solicitud de asilo en Guatemala. Sin embargo, la mayoría no sigue el proceso. De esas 52 personas, en nuestro registro solo hay 6 personas que han solicitado formalmente su estatus de refugiado o han solicitado el asilo. Sin embargo, de estos 6, solo 4 han continuado en el proceso. El resto de la población ha manifestado su interés en regresar a sus países de origen. Según Dubón, muchos de los migrantes han solicitado asilo sin tener una causa justificada y por eso prefieren regresar a su país de origen, de donde aparentemente salieron huyendo. Ya cuando están en Guatemala se confirma que realmente no existe ninguna persecución hacia ellos y aunque han planteado la solicitud de asilo, la misma no se puede sustentar porque no hay riesgos inminentes en su país de origen. Claudia González, quien trabaja como maestra, considera que Guatemala no está preparado para darle oportunidades a los migrantes retornados. Las oportunidades son pocas para los propios guatemaltecos, entonces creería yo que estaría bien que cada quien se quedara en su país, ¿verdad? Para las próximas horas se espera una fuerte cantidad de salvadoreños y hondureños que se sumarán a la cifra de retornados de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y en Irán, más de 50 muertos y 48 heridos dejó una estampida durante los actos fúnebres del general asesinado en un ataque de Estados Unidos. Tragedia en Irán durante el multitudinario entierro del general Soleimani. Más de medio centenar de personas murieron y decenas resultaron heridas en una estampida registrada en Kermán, ciudad natal del popular general, donde se congregó una multitud para despedirlo. Soleimani era jefe de la Fuerza Quds, unidad de élite encargada de las operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución. Es visto como un héroe en su país por el combate que libró contra los yihadistas del Grupo Estado Islámico en Irak y Siria. El general murió el viernes blanco de un ataque con dron estadounidense en Irak. Su asesinato provocó un airado reclamo de venganza y de muerte a Estados Unidos. Jahan Islam, Irán, va Kerman, baz ham. Le decimos a nuestro enemigo, nos vengaremos. Quemaremos los lugares que aman si hacen otro movimiento. Desde el asesinato de Soleimani, el mundo entero teme un conflicto en Oriente Medio. Mientras en el mundo se multiplican los llamados a la prudencia, el Parlamento iraní votó el martes una ley que considera terroristas a todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y con esta información finalizamos la emisión de esta tarde. Muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana.